UTLAB Jenkins Graduate School y TV UTLAB. Yo soy Samuel Stone, profesor de tiempo completo y coordinador de posgrados en el Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla, y seré su moderador esta tarde. Hoy estaremos analizando el segundo y último debate presidencial, el cual se llevó a cabo anoche, y teniendo una discusión general sobre en dónde nos encontramos en estas elecciones de Estados Unidos a una semana y media de que lleven a cabo. Antes de comenzar, menciono que si tienen preguntas o comentarios durante nuestra sesión de hoy, pueden hacerlas en el chat que se encuentra a la derecha de su pantalla. Si nos están viendo por Facebook Live, pueden poner sus preguntas en los comentarios. Estaremos recolectándolas durante todo el transcurso de la sesión e intentaremos responderlas como el tiempo lo permita. Finalmente, como comentario general, menciono que este webinar se está grabando para propósitos académicos. Para hablar sobre el debate de anoche, tenemos con nosotros a Amy Glover, simpatizante del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Amy tiene una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Georgetown y una maestría en Economía y Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad de Johns Hopkins. Es experta en la relación bilateral entre Estados Unidos y México y cuenta con un amplio conocimiento sobre América Latina. Al inicio de su carrera laboral, trabajó con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL-ONU, y para Citibank en Venezuela. Del 2008 al 2012, Glover fungió como directora nacional de Relaciones Externas de la Cámara Americana de Comercio en México, en donde fue responsable de la estrategia de relaciones gubernamentales y comunicación. También ha sido consultora para empresas multinacionales, así como gerente de manejo de riesgo de Citibank. Del 2012 al 2017 fue directora del negocio de México de McLarty Associates en Washington, D.C. Actualmente, Glover es presidenta y socia fundadora de Ágil, una firma de asuntos públicos y comunicación estratégica con sede en la Ciudad de México, es columnista en Milenio y sirvió 2 años en el Consejo Editorial de Reforma para temas empresariales. Finalmente, es vocera de Democrats Abroad, México, la representación oficial del Partido de los Demócrata de los Estados Unidos en nuestro país. Amy, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Pues comencemos. Como comentamos, ¿verdad? Les prometo que vamos a llegar a hablar del debate de anoche que pues, nos presentó una perspectiva algo distinta cuando lo comparamos con el primer debate presidencial hace ya casi un mes. Pero primero me gustaría ponerle quizá un poco de marco al debate y a la elección, ¿verdad? Hablando sobre en dónde nos encontramos a semana y media de la elección, ¿no? Y dónde nos encontramos justo después de este segundo y último debate entre los candidatos. Entonces, los promedios de las encuestas nos indican actualmente que Joe Biden tiene una delantera a nivel nacional de entre 7 y 10 puntos porcentuales. Estas ha sido, pues digamos, cómo ha estado la elección desde julio, más o menos. Biden ha llevado esta delantera desde julio, y en los estados clave lleva una delantera de 3, 4, 5, 6, 7 puntos porcentuales igualmente desde el mes de julio. Todo lo que ha sucedido desde entonces no parece haber tenido un impacto sobre la dinámica de la elección. Quizá podemos platicar un poco primero sobre eso. ¿Hay todavía algo que pudiera cambiar esta dinámica? ¿Qué podemos comentar sobre el tema? Sí, no, yo creo que este año en particular ha sido distinto por la pandemia, entonces muchos ya han votado, ¿no? Y los que han votado, en su mayoría han votado por Joe Biden, el candidato demócrata. Yo creo que todos, bueno, del partido por lo menos se quedaron tan asustados con el resultado en 2016 que hay una tendencia de pensar, ay, ¿qué tal si la historia se repita? Pero si ves estado por estado, sí las tendencias son muy favorables para Joe Biden y todo indica que muchos van a votar esta vez, que va a haber un muy buen turnout. Y en ese sentido, eso también favorece a los demócratas. Justamente por eso el Partido Republicano en varios estados, particularmente en el sur, tratan de suprimir el voto. Y parte de eso es porque no quieren que voten los afroamericanos, los latinos, etcétera. Y de hecho, yo creo que va a ser muy interesante ver qué pasa el 3 de noviembre, el día cuando
abren las urnas y los que no han votado por correo acuden a emitir su voto. No repitió el presidente Trump en el debate ayer, pero en el primer debate dijo que iba a tener a su gente vigilando en las urnas. Creo que eso también genera miedo de ir a las urnas de parte de mucha gente. De hecho, tengo una clienta en Texas que es de Bangladesh, americana, que siempre va con mucho gusto a las urnas y ha decidido este año que no lo va a hacer porque tiene miedo. ¿Qué tal si un hombre blanco armado te está vigilando mientras que emitas tu voto? Esperamos que hay suficiente orden y institucionalidad en Estados Unidos que eso no está permitido. De hecho, en el estado de Michigan dijeron que el día de las elecciones no será permitido lo que se llama en inglés open carry, que extrañamente en nuestro país se llama, se puede andar armado visiblemente en algunos estados, entre ellos estados como Texas. Yo ni sabía que en Michigan, pero bueno, interesante. No, esto no es una elección común y corriente. Francamente, nunca hemos enfrentado una elección en una situación que el presidente del país ha cuestionado la validez del proceso. Entonces, creo que por lo mismo ha generado mucha como angustia respecto a cómo van a proceder los siguientes días. Claro, no, hay mucho que desempacar ahí, ¿verdad? Ahorita podemos hablar un poco más de los posibles temas de supresión del voto, pero antes de llegar a eso, quería yo tocar un tema que mencionaste de inicio, que es esta idea de que ya la gente está votando, ¿no? Para nuestros escuchas que a lo mejor no están acostumbrados, ¿verdad? En México votamos en un solo día y se acabó. En Estados Unidos la elección realmente empieza en algunos estados casi un mes antes, en donde la gente puede empezar a emitir sus votos por correo, la gente puede empezar a ir a votar en persona a las urnas desde semanas antes del día de la elección. Revisando ahorita los datos de The US Election Project que llevan pues un conteo de esto, al día de hoy ya van más de 52 millones de estadounidenses que hemos, y me incluyo, ¿verdad?, votado de manera temprana, ¿verdad?, por correo o en persona. Eso equivale a casi 38%, 37.8% de todos los votos que se emitieron en el año 2016. Entonces, ¿qué impacto tiene esto? ¿Podría tener esto? ¿Tiene algún impacto? ¿O es realmente un tema que a lo mejor no debemos de preocuparnos de él porque las encuestas ya reflejan pues la gente que va a votar, ya sea en persona al mero día, en persona anticipadamente o por correo anticipado? Yo creo que es algo, de hecho, benéfico en términos conceptuales. Yo creo que es importante hacer el proceso de votación lo más sencillo posible. Es mucho más fácil, por ejemplo, votar en Estados Unidos que en México, donde si no estás físicamente en el país, no puedes emitir tu voto. Pero yo creo que sí habían algunas preocupaciones respecto a la efectividad del correo, que también es algo inédito. Creo que los estadounidenses están muy orgullosos de la eficacia del sistema de correos en un país tan enorme, donde una carta llega de Nueva York a California en un día, ¿no? Y había provocado por el propio presidente, en mi opinión, un problema que él metió un cierto caos en los correos y generó retrasos extraños. Entonces, en ese sentido, preocupante un poco. Sin embargo, creo que a lo mejor le salió mal el plan, porque a raíz de eso, mucha gente dijo, bueno, quiero votar ahorita, ¿no? Yo ya mandé mi voto, mi hermana votó en California ayer, y mi hermana, que vive en Colorado, remarcó algo que no sabía, que en el estado de Colorado nunca ha habido urnas, siempre votan por correo. Entonces, esa idea de que, wow, qué novedad, pues no tanto. Digo, esto se ha ocurrido antes. Lo que es preocupante, Sam, y a lo mejor tú tienes más detalles sobre eso que yo, hay algunos estados
que, por ejemplo, los que votamos desde afuera no empiezan a contar hasta después de que cierren las urnas el 3. Y entiendo que Michigan y Pensilvania son dos estados clave y es el caso en esos estados. Entonces, eso sí, como que a mí me preocupa eso en el sentido de que sería óptimo tener un resultado contundente y rápido, porque si no, el presidente Trump puede más fácilmente empezar a cuestionar el proceso y decir, ay, güey, a lo mejor hay fraude, ¿no? ¿De dónde vienen estos otros votos de repente? Cuando no es de repente, no, es por diseño. Pero eso sería mi preocupación. Sí, así es. Nada más comento, yo también, yo creo que toda la gente que yo conozco ya votó. Yo no puedo pensar en ningún amigo, pariente en Estados Unidos que aún no haya votado, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante. Y justamente como dices, es en una democracia simplificar el voto es esencial, ¿verdad? Lo que quiere uno en una democracia es que participe el mayor número de personas, por lo menos en teoría, ¿verdad? Sabemos que claro. pues, varias figuras, incluyendo el presidente Trump en el Partido Republicano, han dicho varias veces que prefieren que no vote toda la gente, tienen la idea de que van a perder, si es muy alta la participación en las urnas, que van a perder, ¿no? Pero idealmente en una democracia, pues quiere uno esa participación. En Estados Unidos, como sabemos, las elecciones son siempre en día martes, es un tema histórico que se quedó y entonces, pues mucha gente no puede asistir en martes, ¿no? Por eso queremos tener estos métodos para permitir que la gente participe anticipadamente, ¿no? En las elecciones. Pero sí, justamente tenemos una serie de temas ahí relacionados a, y voy a agarrar la palabra tantito nada más, ¿verdad? A sí. cuándo cuentan estas boletas que llegan anticipadamente, ¿verdad? En estados como Florida y en estados como Colorado, que tienen muy, bueno, Colorado más que Florida, pero mucha experiencia con el voto por correo. En Colorado tiene décadas que votan por lo menos parcialmente por correo y ya tiene creo que 12 años que votan siempre, 100% por correo, no hay urnas, hay muy pocas urnas. Estos estados cuentan o por lo menos empiezan a preparar las boletas para ser contabilizadas desde antes. O sea, Florida ya ahorita está no está contando, pero está preparando las boletas para que el mero día de las elecciones se metan a las máquinas que cuentan los boletos y sean contadas. Pero como las leyes electorales varían por estado, entonces tenemos estos estados como Pensilvania, como Michigan, como Wisconsin, 3 estados clave, ¿verdad? En mi región, yo nací, crecí en el Midwest, que no hacen eso o que dan muy poco tiempo anticipadamente para prepararse. Entonces, justamente como mencionaste, lo que va a pasar o podría pasar en esos estados es que la noche del 3 de noviembre, los votos que se van a contabilizar primero son los que se hayan emitido ese día. Y gracias a que el presidente Trump ha tratado de descontar el voto por correo, pareciera ser, según las encuestas, que más de sus votantes van a participar el mero día, van a ir a votar ese día. Entonces, pudiera ser que de inicio parezca que Pensilvania, Wisconsin, Michigan, que Trump lleve ahí una ventaja significativa en el conteo, pues, esa noche de las elecciones. Pero una vez que poco a poco, en la semana y media después de las elecciones, conforme se cuentan todas esas boletas que llegaron de manera anticipada, eso pudiera cambiar, ¿no? Pero justo como mencionaste, hay esta preocupación de que el presidente Trump y quizá, ¿no?, necesitaría el apoyo de otros republicanos, otros miembros de su partido, pudieran disputar la elección, ¿no? Pero bueno, me parece que más o menos eso nos deja claro en dónde estamos, ¿no? Joe Biden lleva una delantera clara en los promedios de las encuestas, digo promedios porque una encuesta individual no te dice mucho, el promedio es lo que importa, ¿no? Lleva una delantera clara en esos promedios de las encuestas. Desde julio ha tenido entre 7 y 10 puntos porcentuales de ventaja en esas encuestas nacionales. En los estados clave lleva 3, 4, 5, 6, hasta 7 puntos de ventaja en los promedios de las encuestas de esos estados. Y pues ya tenemos 52 millones de estadounidenses que han emitido su voto. Esos votos ya no se pueden cambiar, ¿no? Y bueno, eso representa ya casi un 38% de todos los que votaron en el 2016, ¿no? Entonces, en este contexto, en este marco, ¿qué pasó anoche? O sea, obviamente Trump tiene que hacer algo, ¿no?, para cambiar la dinámica de esta elección. ¿No? Alguien que va 10 puntos atrás a nivel nacional, pues va perdiendo, ¿no? Entonces, no quiere decir que no pueda ganar, pero algo tiene que cambiar. Y los debates presidenciales históricamente han sido momentos en donde los presidentes pues tienen una plataforma, digamos, preestablecida
para tratar de cambiar esta dinámica. ¿Lo hizo anoche? ¿Logró Trump cambiar esta dinámica de la elección? ¿O todo sigue igual? No creo que logró cambiar la dinámica, pero logró que no le perjudicara, vamos a decirlo así, porque fue tan vergonzoso su desempeño en el primer debate que donde realmente estaba fuera de control, no dejaba a Joe Biden hablar, fue extremadamente descortés, fue como es en realidad y cómo se porta todos los días en Twitter, pero anoche el formato ayudó mucho, ¿no? De tener muy claro cuándo se puede hablar. Inclusive creo que había momentos cuando estaba a punto de salir de control, pero por lo menos tenían la posibilidad de apagar el micrófono. Creo que lo que es frustrante, y siento que es frustrante en el discurso político a nivel global hoy en día, es que si uno dice con confianza una mentira, pues se vuelve realidad, por lo menos con tu propio como público objetivo, ¿no? Entonces, ciertas cosas que dijo que han tratado de realmente fomentar esta idea de que Biden hizo algo indebido en China o en Ucrania, no, que no ha permeado más allá del público y recordamos que a nivel mundial ahora estamos muy segmentados en nuestras burbujas de comunicación. En la burbuja trumpista, digo, se fomenta este concepto, yo diría, rumor, pero fuera de eso no es tan relevante porque simplemente no hay pruebas. Pero cosas que son increíbles que puede decir el presidente Trump. Vamos a tener un plan de salud bellísimo. Además, me encanta cómo se expresa. A beautiful health plan. What a weird way to express it. Pero bueno, cuando ha tenido 4 años de ofrecer un plan de salud y ha sido completamente incapaz. Luego, peor tantito, yo diría, en términos de transparencia, tiene los pantalones para decir que está a punto de ofrecer transparencia en su declaración de impuestos. Es así como que, ¿neta? Quizá podemos mencionar esto, ¿verdad? Las declaraciones de impuestos. El New York Times hace unas semanas publicó algo del contenido de las declaraciones de impuestos. Ha surgido recientemente una idea de que pues quizá el presidente tiene una cuenta de banco en China que podría ser controversial. ¿Qué podemos comentar sobre ese tema? Pues es un hecho. Vamos con hechos muy sencillos. Nunca ha ofrecido al público su declaración de impuestos, desde que fuera candidato en la última elección. Es inédito, Sam. Siempre los candidatos a la presidencia ofrecen transparencia en cuanto a su declaración de impuestos. Y ha logrado decir, mis contadores están a punto, lo están analizando y están a punto de sacarlo. Y sigue diciéndolo a semana y media de la elección. Es francamente ridículo. Siento que ahí Biden como que faltó un poco de perspicacia de insistir en eso. Y también la moderadora. Creo que la moderadora estaba tan feliz que las cosas estaban saliendo bien, que no lo presionó demasiado. Recordamos que, ¿sabes lo que dijo el presidente Trump de la moderadora antes? Es una demócrata radical, ¿no? Insultó a la moderadora, que es una mujer de color, por cierto. Entonces, creo que también ahí faltó un poco de insistencia sobre varios temas, entre ellos esos. Sí, fíjate que me voy a salir un poquito en una tangente ahorita de lo del debate, pero
Como mencionaste, todos los candidatos presidenciales en los Estados Unidos desde 1976 han publicado por lo menos algunos años de sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, no lo hacen porque la ley lo requiere, la ley no lo requiere. Sin embargo, lo hacen por, digamos, una costumbre política, porque eso era lo esperado ya casi durante el transcurso de casi 50 años, ¿no? Sin embargo, la ley no lo requiere y parecen haber varios tipos de normas de ese estilo en Estados Unidos que son costumbre política, pero no son ley. ¿Sería prudente quizá a futuro tratar de modificar la ley en los Estados Unidos y requerir más transparencia del presidente para que esto no suceda con otros presidentes a futuro? No sé, creo que es un punto interesante que habrá que analizar, pero lo que estás diciendo se llama un punto muy importante, porque creo que dimos por sentado ciertas cosas que no necesariamente son. Y un punto importante es, en una democracia también se requiere civilidad política también. Que bueno, no hay una ley que dice que no puedes insultar públicamente a tu contrincante. Pero cuando lo haces, estás bajando mucho como el nivel del discurso público, ¿no? Y el nivel de sofisticación de los debates. Y creo que puede generar justamente las divisiones que a lo mejor existían antes de Trump, pero que hoy en día son mucho más graves y más agudos. Y yo creo que muchos estadounidenses se quedaron sorprendidos con el nivel de poder que tenía el presidente. Recordamos lo que hizo cuando entró en la Casa Blanca. Salió del TPP por sus pantalones, ¿no? Un tratado que Estados Unidos llevaba años negociando con 11 otros países. Gravísimo para también la imagen de Estados Unidos. Peor tantito, en mi opinión, salió del Acuerdo de París, cuando el tema más importante que enfrentamos como seres humanos es el cambio climático. Y dijo, a mí no me gusta, nosotros no queremos tener que cumplir con reducir contaminación cuando lo único que importa es la economía. Digo, no va a haber economía si no enfrentamos la situación de cambio climático. Miren lo que pasó con los incendios de California. Miren lo que está pasando con huracanes. ¿Quién sabe si Nueva Orleans como ciudad es viable? Y no así en 100 años, en 10 o hoy, ¿no? Entonces, digo, también yo como que salí un poco a un tangente con tu pregunta, pero creo que es una buena reflexión respecto a las reglas no escritas. No, pero ¿por qué nos sorprende, Sam? Trump es un político que no sabe nada de política, mucho menos de políticas públicas. Es un improvisado, por Dios. Llegó a la presidencia sin siquiera haber ocupado un cargo público. Y perdón, en mi opinión, negocios y política pública son cosas distintas, que tienen metas distintas. En un negocio quieres, tener el mayor rentabilidad posible. Eso es tu meta. Y si tienes un consejo de administración y accionistas, uno tiene una obligación legal hacia esos accionistas de que eso sea tu meta. Una meta en un cargo público es completamente distinto. Es generar bienestar. Y si tú siembras odio en tu sociedad, vas a ser mucho menos eficaz. ¿Qué ha hecho la administración de Trump para mejorar la vida de los estadounidenses? En mi opinión, nada. Fíjate que ese es un segue perfecto a una pregunta que nos llegó ahorita por Facebook Live, que nos está haciendo un comentario y una pregunta un poco hacia donde iba el presidente Trump anoche. El comentario es, Trump se defendió bastante bien, todo lo que promete Biden, ¿por qué no lo intentó antes?
¿no? Como dijo ayer el presidente Trump, Biden estuvo como vicepresidente 8 años, antes de eso estuvo 36 años en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, creo que esta pregunta es la que se le ha quedado a bastante gente anoche, ¿no? Creo que de todo lo que hizo Trump, lo que mejor hizo fue plantear esa pregunta, ¿no? ¿Por qué todo lo que propones Joe Biden, por qué no lo hiciste antes? ¿Qué podemos decir sobre ese tema? Sí, creo que sin duda el Partido Demócrata como que no es perfecta y hay muchas cosas que yo creo que les faltó hacer, entre ellos una reforma migratoria. Recordamos que Biden enfrentó un muro total en el Congreso estadounidense que fue en su mayoría republicano y cada paso que dio buscaban cómo frenarlo. Y recordamos también que sí pasaron legislación muy importante para ofrecer un sistema de salud nacional donde todos podrían acceder a la salud. Y en paréntesis, es increíble para un país como Estados Unidos no ofrecer salud a su gente. Increíble. Y si ves a cualquier otro país desarrollado en el mundo, sí existe. Y es un gran fracaso de Estados Unidos, yo diría. Pero sí lo ofrecieron. ¿Y qué ha hecho Trump a lo largo de estos 4 años? Minar cada aspecto de este sistema diciendo que es socialismo. Por cierto, no para interrumpirte, pero para nuestros videntes que a lo mejor no saben, ¿no? La ley de Obamacare, oficialmente se llama the Affordable Care Act, era una meta que por lo menos durante muchos años ambos partidos querían lograr desde los años... Desde hace 20 años. Desde hace 1900, desde los años 1950 se venía hablando la idea de crear algún sistema nacional, no público, ¿verdad? Pero algún sistema nacional que le proveyera servicios de salud o que por lo menos le diera acceso a los servicios de salud a la mayoría de los estadounidenses. En algún momento ambos partidos apoyaban la idea y pues es un logro que solo se llega a concretar en la presidencia de Barack Obama y Joe Biden, ¿no? Entonces, nada más para intervenir con ese punto ahí. Entonces, el hecho de que se haya aprobado esta ley, pues fue un momento histórico para los Estados Unidos en el 2010. Sí, y otro punto sobre el tema migratorio. Sí, hubo muchas quejas y de la comunidad, ¿no?, latina sobre el número de, bueno, y a veces como los términos de regresar inmigrantes, ¿no?, que habían entrado en el país sin permiso. Y acusaron a Obama de haber sido muy poco sensible con la comunidad. Dicho eso, Obama ajustó su política para realmente tener esa política hacia los muy recién ingresados. Trump lo cambió por completo y se fueron contra todos. Hay personas que a lo mejor llevan 20 años en el país, con restaurantes, con su negocio, con su familia, que ni hablaban bien español y los regresaban, ¿no? Entonces, y también es muy diferente aplicar la ley migratoria y realmente tener una campaña xenofóbica con su base, porque Trump, cuando habla con su base, que son gente blanca, en su gran mayoría, desprecia a los inmigrantes, genera dudas, son violadores, son rateros, son narcos. ¿Cómo es la vida para la gente hispanoparlante en Estados Unidos ahora? Yo creo que uno ya no quiere hablar español en la calle por miedo de que un trumpista te va a insultar y decir, habla inglés. No, ha generado esa xenofobia que no conviene a la comunidad latina, a ninguna comunidad, ¿no? Y recordamos que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Eso es el fundamento. Nadie, como que, digo, no hay más que los indígenas en Estados Unidos que arrasaron con ellos rápidamente, son como
americanos originales, no originarios, no, es un país, y eso es el valor del experimento estadounidense, que él ya como que generó mucha duda. Pero para mí es muy importante porque anoche en el debate me parece ofensivo esta idea de que, ay, bueno, metimos los niños en jaulas, pero ¿quiénes construyeron las jaulas? A ver, digo, es absurdo, absurdo. Y acaban de sacar un reportaje de que más de 500 niños no han visto a sus papás en 3 años y no saben cómo reconectarlos. Y esa violación de derechos humanos está bajo la responsabilidad de la presidencia de Trump. Punto. Duda, y creo que eso responde bien, ¿no? El otro punto que yo podría decir sobre por qué no se hizo, si es algo que mencionaste, ¿no? Este tema de el Congreso Republicano. Los primeros 2 años de la presidencia de Obama, del 2000, enero de 2009 a enero de 2011, se tuvo una mayoría demócrata en el Congreso, en ambas cámaras. Sin embargo, a partir del enero de 2011, se perdió la Cámara de Representantes, la Casa de Representantes, ¿verdad? Los republicanos tuvieron control de ella, y sí, tuvieron como su misión. Es más, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, en su momento dijo que su primera misión como senador y como líder republicano en el Senado era tratar de hacer que Obama perdiera su reelección, ¿no? Entonces hubo una oposición ahí bastante fuerte, eso siempre se espera, ¿verdad? Y la otra cosa es que Obama también logró hacer bastantes cosas en temas de migración, la administración Obama-Biden, a través de acciones ejecutivas relacionadas con la migración, ¿no? El programa de DACA se establece, Deferred Action Childhood Arrivals, ¿no? De los Dreamers, se establece a través... Y ese punto es muy importante, Sam, Exacto. porque fue establecido por Obama. Y luego, digo, gente ha dicho, ay, sí, pero Trump va a anunciar que va a por fin darle seguridad. Y digo, ha jugado con esas pobres personas 4 años. Sí, no, los vamos a mandar de regreso. Sí, no, terrible. Ni sé cómo pueden dormir en la noche con eso. Exacto. Pues ahorita regresamos al tema del debate, pero surge otra pregunta de Facebook Live que dice, pregunta, ¿se hace público cómo van las elecciones? Y aquí quizá puedo abrir un poquito diciendo sí y no. No se hace público para quién son los votos. O sea, esos votos no se han contado todavía y entonces no será público eso hasta la noche del 3 de noviembre cuando cierren las casillas o después. Sin embargo, ¿verdad? Lo que sí se va haciendo público, como mencionamos, es el número de personas que han votado y en algunos estados sus registros. Por ejemplo, en mi estado de Ohio, yo si quiero votar en las elecciones primarias de un partido o el otro, tengo que registrarme como miembro de ese partido. No tengo que pagar nada, no tengo que hacer nada, simplemente poner en la boleta que me registro como tal. O sea, algunos estados publican también si las boletas que se han entregado corresponden a personas que se han registrado como demócratas, como republicanos, como parte de un tercer partido, como independientes, y todo eso se hace público. Sin embargo, ¿verdad? No todas las boletas que entregue alguien registrado como demócrata van a ser para Joe Biden, ni viceversa, ¿o sí? Probablemente no, ¿no? Sí, no, digo, yo creo que basan estas tendencias también en encuestas que hacen de los que ya han votado. Digo, hay un margen de error, pero creo que la gente no tiene como mucho motivo para mentir, ¿no? Dado que las encuestas son así privados, ¿no? Pero sí, digo, yo creo que todos estamos un poco nerviosos sobre confiar en encuestas. Dicho eso, el margen ya es bastante contundente y en estados clave. Y no hemos hablado demasiado sobre la complejidad del colegio electoral. Sí importa dónde votas. Entonces, el peso de tu voto, desgraciadamente, a mí me gustaría ver un sistema de elección directa. Recordamos, el sistema electoral en Estados Unidos no es quien consiga más votos gana, es más bien
este juego de los votos electorales que necesitas 270 para ganar, pero todo indica que estados como Michigan, que extrañamente se fue para el Partido Republicano última vez, no va a suceder eso otra vez. Yo nací en Detroit y estaba viendo recientemente sobre Detroit, súper interesante. Trump ganó por 10,000 votos en el estado de Michigan. Y si hubieran votado los afroamericanos como votaron por Obama, no hubiera ganado Michigan. Entonces, te das cuenta, wow, ¿no? Como que esas cosas sí tienen mucho impacto y estaba muy reñido, pues, ¿no? Exacto. Y una cosa que sí se hace pública es quién ha votado. Tu récord en Estados Unidos como votante es público. Entonces, se puede entrar a ver si cualquiera de nosotros votamos en las últimas elecciones, por ejemplo, y si ya hemos entregado ahorita nuestra boleta. Entonces, una cosa que sí le sirve a los partidos ahorita, con toda esta gente que ya ha votado, es para saber a quién tratar de contactar para convencerlos o lograr de que vayan a las urnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el Partido Demócrata ahorita en Florida puede decir, no, pues ya sabemos que votaron estos y estos, entonces vamos a ir, en vez de ir a tocar a sus casas o en vez de hacerles llamadas, ¿verdad? Vamos a solamente contactar a los que sabemos que no han votado y tratar de persuadirlos para que vayan a las urnas y nos apoyen. Entonces, sí, efectivamente, por un lado tenemos las encuestas, ¿no? Que nos están diciendo claramente que Biden lleva una delantera, pues, bastante contundente, y por el otro lado tenemos los datos ya de las autoridades electorales en cada estado que nos indican que 52 millones de estadounidenses han votado, nos dice quién ha votado, ¿verdad? Obviamente no por quién votaron, pero sí quién ha votado, y nos dicen claramente en algunos estados con qué partidos se registraron anteriormente. Ese partido no corresponde necesariamente a su voto, pero está eso ahí. Claro. Otra pregunta que nos hace regresar un poco al tema de la migración que estábamos tocando hace unos minutos, pero que nos llega por Facebook Live. Pregunta, ¿y se sabe dónde están esos 500 niños mexicanos? ¿El gobierno de los Estados Unidos tiene ubicados a esos niños o también los tienen perdidos al igual que sus padres? Bueno, también no sabemos que son mexicanos, probablemente la mayoría son centroamericanos, pero bueno, no importa a mi juicio. Sí saben dónde están los niños. El problema es que entiendo que los récords están tan mal que si ya mandaron de regreso a sus papás, quién sabe qué pasó con los papás. Digo, el nivel de violencia, la razón que los centroamericanos, y quisiera hacer un llamado a todos nosotros que somos mexicanos en esta llamada, deberíamos tener un poco más de empatía con nuestros hermanos centroamericanos que están huyendo de sus países, no porque ni para el sueño americano, es para salvarse la vida. No, si uno tiene un hijo de más de 13 años, un hijo varón, ya corre un peligro terrible de que o se mete al narco o lo matan. No es opcional. Entonces, bueno, quién sabe, sus papás a lo mejor no saben cómo contactarlos, etcétera. Están trabajando sobre estos casos, entiendo, pero imagínate el impacto psicológico en un niño que no ha visto a sus papás en 3 años y está tratado como un criminal, como un ser indeseado. No, digo, es terrible. Cabe comentar que estos niños están en detención, ¿no? O sea, no se le llama arresto. Sí, no. Están detenidos esencialmente por las autoridades estadounidenses. No, pero el punto es que, justamente como dices, se les está tratando como si fueran una persona no deseada, como una persona que ha hecho algo mal, cuando lo único que han hecho es, como dices, para salvar sus vidas, cruzar la frontera con Estados Unidos sin documentos, ¿no? Entonces, claro, sí es una situación bastante compleja. Entonces, sí, yo también concuerdo, me parece que bueno, no me parece, saben dónde están los niños, ¿por qué? Porque los tienen en detención. A los que no pueden encontrar son a los papás, ¿verdad? Exacto. Quizá porque los papás o no viajaron con ellos, ¿verdad? Sabemos que mucho niño y joven centroamericano viajó a Estados Unidos solos, ¿verdad? O porque a lo mejor a los papás, o sea, los separaron de los niños, a lo mejor a los papás los regresaron a Centroamérica o a México, ¿verdad? Y no saben más de ellos, pero como los separaron, se quedaron con los niños, ¿no? Claro. Entonces,
sí es Sí, complejo. Sam, yo quería, si no te importa, quería Claro, recalcar algo que salió en el debate anoche por que favor. se me hizo un punto muy, muy importante y que creo que iba a favor de Biden. Trump siempre divide a los americanos porque es un egoísta, ¿no? ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? Entonces habla de los estados rojos, de los estados azules. Los políticos, bueno, uno puede decir cuáles son estas tendencias políticas, pero es una nación, es los Estados Unidos unidos, ¿no? Que es la palabra clave. Y me gustó y creo que funcionó muy bien cuando Biden dijo, si yo llego a la presidencia, yo voy a ser presidente de todos los estadounidenses, no de los azules y desprecio a los rojos, porque ves cómo Trump, con toda la intención del mundo, insulta a Nueva York. Ay, ¿por qué será? Insulta a California, ¿no? Porque esos estados claramente van a votar demócrata, que por cierto, nada más revisando rapidito, California tiene 55 votos electorales, Nueva York tiene 29, Florida tiene 29, Texas tiene 38. Entonces son los estados con mayores votos electorales, son los más importantes. Yo siento que hay una posibilidad, a lo mejor estoy soñando, de que Texas podría, por muy poquito, salir azul esta vez. Bueno, uno puede soñar de vez en cuando, ¿no, Sam? Sí, podemos comentar el caso de Texas, ¿no? Texas es un estado que en su momento fue muy demócrata. El vicepresidente y luego presidente Lyndon Johnson en los años 60 era antes senador de Texas, o sea, era de Texas. Sin embargo, desde el año de 1976, ningún candidato demócrata ha ganado Texas en una elección presidencial. Desde 1992, me parece, no ha habido un demócrata electo a nivel estatal, o sea, gobernador, senador del estado de Texas. Entonces, se ha vuelto un estado muy republicano. Sin embargo, justo como mencionas, parece que esta vez la elección está reñida en Texas. Parece que Claro. Trump ya lleva una delantera, 1 punto, 2 puntos en los promedios de las encuestas. Pero, por ejemplo, el sitio de 538, que es uno de los mejores sitios no partidistas que hace un análisis cuantitativo de las elecciones y lo hace probabilístico, ¿no? O sea, no dice va a ganar esto, va a ganar el otro, le dice este tiene tanto porcentaje y el otro tiene tanto porcentaje. Le dan ahorita a Joe Biden más o menos 1 de 3 de ganar el estado de Texas, que es un porcentaje serio. Es increíble, sí. Increíble. Y Texas es fascinante porque obviamente tiene una relación muy importante con México. Digo, recordamos que antes era México. Y yo sí siento que la demografía va en favor de los demócratas, porque a pesar de que latinos votan demócrata versus republicano como 65-35, más o menos. Pero yo creo que eso va a tener un impacto en 10 años. Si no se vuelve demócrata en esta elección, de que se va a volver es casi un hecho, ¿no? Y después de eso, no hay manera que el Partido Republicano gane la presidencia si quieren seguir con el sistema del colegio electoral. Pero siento que Beto O'Rourke, que es un americano con una relación muy, muy estrecha con México. Que fue candidato al Senado. Sí, al Senado. Y casi gana a Ted Cruz, ¿no? Y eso creo que fue como el preámbulo a ver, wow, ¿no? Los demócratas no van tan mal. Y Beto O'Rourke es de El Paso, que recordamos es como la ciudad hermana de Juárez. Entiende muy bien la comunidad mexicano-americana. Recordamos que de los 50 millones de latinos en Estados Unidos, 65% de ellos son mexicano-americanos. Entonces, creo que ese tema de Texas es súper interesante y vamos a ver dónde nos lleva.
Sí, 100%. Pues regresando un poco al debate, quería yo tocar un tema adicional que surgió anoche, pero que se acabó convirtiendo en una discusión muy compleja entre Joe Biden y Donald Trump, que nadie entendía, excepto quizá los que leen el New York Post, ¿no? Sobre qué es, pero las preguntas realmente iban sobre la seguridad de la elección. ¿Verdad? Recientemente, los líderes de los servicios de seguridad, el director de Inteligencia Nacional, el director del FBI, de Donald Trump, ¿verdad? De Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, salieron y declararon que, al igual que en el 2016, se están viendo intervenciones por parte de Rusia, por parte de Irán, en la elección de Estados Unidos, específicamente intervenciones tratando de apoyar a el presidente Trump en su reelección. Reitero, esto lo dijo públicamente en una conferencia de prensa hace unos días los directores de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en el gobierno de Trump, ¿no? Anoche la pregunta se acabó volviendo una discusión ahí no tan clara, que incluyó que una laptop de Hunter Biden y la cuenta bancaria de Donald Trump en China y una bola de cosas que a lo mejor muchos no entendieron. Pero este punto de seguridad en las elecciones, ¿qué podemos decir? ¿Realmente tenemos estas pues intentos de interferir con la democracia en Estados Unidos por parte de Rusia, por parte de Irán? ¿Para dónde va ese tema? Sí, yo creo que es un hecho. ¿Cierto o no? Pues yo sí confío en lo que dice el FBI y la CIA. Digo, son organizaciones bastante bien organizadas. Y recordamos también, ellos sacaron un reporte después de la elección en 2016. Es público. Si quieren, googlealo. No es, me pregunto si los rusos trataron de influir a favor de Trump. No, es un hecho. Sí todavía en el mundo hay hechos, y es un hecho. Lo que me preocupa esta vez es que en la ocasión anterior influyeron con un sistema muy sofisticado de confundir a través de esos bubbles de información con, Hillary Clinton es como que ha apoyado a una red de pedófilos, ¿no? Cosas locas, ¿no? Que por eso, todo este tema de lock her up, métela a la cárcel, fue una campaña de los rusos. Eso no queda en duda. Lo que me preocupa más es que aparentemente están tratando de hackear los sistemas electorales a nivel local. Eso sí es distinto de lo que pasó la última vez. Sí estoy preocupada, porque particularmente aparentemente lo que decía un artículo en el New York Times es, si la elección está cerrada, les da más margen de maniobra, ¿no? Y hay una pregunta y no sabemos si a lo mejor los rusos y los chinos ya se pusieron de acuerdo. Dicho eso, se me haría raro en el sentido de que siento que a China no le conviene Donald Trump, pero a Rusia sí, ¿no? Entonces yo no veo ahí por qué tendrían como que esa cosa en común. Pero de que están intentándolo es un hecho y sí es preocupante. ¿Y qué interés tienen? O sea, estos países, Rusia, China, no entendemos que son rivales de los Estados Unidos, pero ¿qué crees, en tu opinión, qué buscan lograr a través de esta intervención en las elecciones? No solo en Estados Unidos, sino que también sabemos que Rusia ha intentado intervenir en elecciones en otros países, en Europa, etcétera. Claro. ¿Cuál es la meta final? Tienen mucho interés. Primero, Estados Unidos ha perdido muchísimo lo que llamamos, y luego tienes que explicarlo a tus estudiantes, Sam, soft power, ¿no? Poder suave. ¿Qué es poder suave? Bueno, si yo quiero, no sé, como que convencerte de algo, Sam, no, como que sin usar violencia, que es hard power, yo te digo, oye, Sam, pero te conviene, y como tú confías en mí, igual me haces caso, ¿no? Pues Estados Unidos tenía mucho poder suave antes de Donald Trump. Se consideraba un líder a nivel internacional.
confiable, institucional. También hubo un buen artículo ayer en el New York Times sobre los europeos. Para los europeos, que realmente son culturas así como que sus países sí tienen así, no, miles de años algunos, es así como, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esta improvisación terrible? Falta de como confiabilidad. Pero ¿a quién conviene eso, Sam? A Vladimir Putin. No, ver a Estados Unidos en este estado de caos es maravilloso para él, porque eso quiere decir que él puede hacer lo que le pega la gana y Estados Unidos no va a tener una respuesta suficientemente contundente. En ese sentido, creo que también conviene a China, porque China quiere más poder. Están hartos de también tener que lidiar con estos como loquitos gringos, ¿no? Han de pensar. Y dicen, mira, yo soy un chingón. Yo quiero influir, ¿no? Yo quiero poner las reglas. ¿Cómo ves? ¿No? Entonces, en ese sentido, el caos en Estados Unidos conviene también a China. Lo que no conviene es el nivel de insulto de Donald Trump, porque los chinos son increíblemente orgullosos y digo, eso de insultar a los chinos me parece profundamente tonto, ¿no? Porque también estamos hablando, ellos sí tienen cultura milenaria y ellos, como decimos en inglés, they play the long game. No tienen un plan de 6 meses. Digo, para los mexicanos, imagínate. No tienen un plan de 6 meses. No tienen un plan seccional. No. Estos tienen el plan de 100 años, ¿no? Y lo siguen. Y tienen mucha paciencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, obviamente, por tener intereses encontrados a nivel global en términos económicos y también en términos geopolíticos, una presidencia de Biden también va a tener retos con China, ¿no? Pero se puede llevar la fiesta en paz, un poco más diplomático, porque sí complica la vida de China el nivel de toxicidad de Trump, porque también les mete un poco en una situación que, a ver, a lo mejor voy a tener que enfrentarte. Entonces, ¿quieres llegar a madrazos? Vamos a ver, yo tengo millones aquí que puedo aventar a la guerra y nadie ni siquiera tiene derecho a quejarse. Ustedes empiezan a llorar cuando se muere un soldado. ¡Órale, va! Sí, no, entonces yo no quiero jugar ese juego. Efectivamente, ¿no? Lo que es preocupante quizá de la inestabilidad que se produce con un presidente estadounidense como Donald Trump es que pudiera escalarse a algo más complejo, ya fuera con China, con Irán, con Corea del Norte. Con el tema de Taiwán, ya hay un problema de Taiwán, claro, ¿no? Claro. Que va en aumento. De hecho, han salido notas recientemente sobre el nivel de inversión que están metiendo los chinos para enfrentar un posible conflicto sobre Taiwán. ¿Estados Unidos quiere ir a la guerra por Taiwán? No creo. Exacto. Pues ya vamos acercándonos hacia el final de nuestro tiempo juntos, pero una pregunta que siempre surge en México y que siempre todos quieren saber, ¿a quién le conviene más en esta elección? ¿Le conviene más una continuación de la presidencia de Donald Trump o una administración de Joe Biden? Me parece que en México históricamente muchos de ciertas figuras en los medios, en el mundo empresarial, creen que los republicanos son mejores para México en términos económicos, en temas de comercio. ¿Es eso cierto? No, eso no es cierto. Y me vuelve un poco loca ese concepto tan fácilmente dicho como si fuera un hecho. Yo creo que tiene mucho más, bueno, depende cómo lo quieres ver. Trump ha tenido una política muy sencilla hacia México, que francamente hace la vida, bueno, en términos de inmigración más complicada, pero en términos de todo lo demás más fácil, porque lo único que le importa a Trump es que los mexicanos aseguren
que no pasen los centroamericanos por su territorio, o bueno, que no crucen la frontera hacia Estados Unidos. Fuera de eso, me parece poca cosa, hazlo como quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría para el gobierno de México es más fácil lidiar con Trump. Los demócratas, sin embargo, tienen una política mucho más sofisticada en muchos temas. Creo que van a querer hablar de competitividad regional, ok, regresamos a la mesa con Canadá, cómo podemos trabajar más en términos económicos. Sí queremos que tengan un plan de medio ambiente, cómo van con sus compromisos bajo el Acuerdo de París. Estados Unidos sí entraría otra vez al Acuerdo de París. Hay compromisos a nivel regional para bajar emisiones de ciertos gases del sector de gas y petróleo, que es metano, por ejemplo, que yo creo que una administración de Biden debe decir, ¿cómo va México? Va a ser una relación mucho más rica en temas, más compleja, pero en mi opinión, en beneficio a México como parte de América del Norte. Yo diría también, México tiene una población fuera de nuestras fronteras muy importante. Yo creo que si nos importan nuestros paisanos de Estados Unidos, yo creo que una opción de Joe Biden es mucho superior. Yo siento que es un tema moral, ¿no? De solidaridad con nuestros conciudadanos que viven fuera del país. Efectivamente. Bueno, una más, porque nos llegó ahorita de Facebook Live. Última pregunta, creo que con esto cerramos. Básicamente la pregunta es si Joe Biden tiene alguna respuesta o tiene alguna propuesta para cómo encontrar a los padres de estos niños que están detenidos en los Estados Unidos y con quienes no pueden volver a hacer ese vínculo, ¿no?, con sus padres. ¿Hay alguna propuesta en concreto? ¿Hay algo que se puede hacer? O más bien, ¿sabemos lo que está haciendo o no haciendo la administración de Trump también en este respecto? Sí, yo creo que en este momento es a nivel burócrata, ¿no? Como que los burócratas están tratando de solucionar. Lo que sí ha dicho Biden es que cuando llegue a la presidencia sí quiere una reforma migratoria amplia y sí quiere dar ciudadanía a los 11 millones de personas que no tienen un estatus legal todavía. Entonces, digo, seguramente, bueno, tendrían un plan para atacar ese problema. Yo confío en eso. Nunca hubiera sucedido si no fuera por, yo creo que fue Jeff Sessions que dijo, bueno, la manera de parar la inmigración es pegarle tal susto que no se atreven a hacerlo otra vez. Quitamos a sus hijos. Y eso fue la política de Trump. No, francamente, yo creo que la ONU debería preguntar a Estados Unidos qué onda con su violación de derechos humanos. Claro que Estados Unidos se siente arriba de cualquier tipo de apelación internacional, pero yo no dudo, y francamente, si los países latinoamericanos podrían organizarse, ellos mismos deberían meterlo como pregunta a la ONU. ¿Qué onda con esto? ¿Se vale meter niños en jaulas? Porque si lo hicieran en otro país, bueno, quisiera ver la reacción. Si en Europa estaban metiendo a sirios en jaulas, ¿cuál sería la reacción? Entonces, bueno, tenemos que defendernos mejor y como comunidad, y yo creo que también hace falta mayor organización política de la comunidad latina en Estados Unidos para defender sus intereses. Amy, muchísimas gracias. Pues con esto concluimos el estimulante análisis sobre el primer debate presidencial. Gracias otra vez por tu tiempo, por tus insights, ¿no?, sobre la situación política en los Estados Unidos. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde.
sus preguntas, comentarios, son una parte sumamente importante de estos eventos. La Universidad de las Américas Puebla los invita a seguirlos en redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, LinkedIn y Instagram, en donde publicitaremos futuros eventos sobre temas puntuales y de interés público, incluyendo los últimos 3 webinars de esta serie que se llevarán a cabo la semana entrante. Muchas gracias otra vez, Amy, por estar con nosotros. A nuestro público. Encantada. Y buenas tardes. Gracias a todos. Buen Gracias. fin de semana.